Anoche hablamos, querida familia, del elemento indispensable de la paz. ¿Cuál es el elemento indispensable de la paz? La justicia. Porque encontramos en un texto de la Biblia que nos decía lo siguiente: la misericordia y la verdad que hicieron se encontraron, y la justicia y la paz que hicieron se besaron. Y encontramos otro versículo que decía que el efecto de la justicia es paz y la labor de la justicia es reposo para siempre. ¿Cuántos quieren tener reposo para siempre? Pero también descubrimos que esa justicia no es la justicia humana, tiene que ser la justicia de Dios, y el único ser humano que pudo producir de su propio corazón humano justicia fue Cristo, el justo. Por eso Él es un príncipe de paz, porque es un príncipe de justicia. Quiere decir que la única forma que yo pueda hacer obras que estén al estándar de la justicia de Dios y que produzcan paz en toda la humanidad, en mi mente, en mi corazón, en mi familia, es que Dios me otorgue la justicia de su Hijo Jesucristo. Eso se llama justificación. Yo por fe creo que Jesús, al derramar su sangre por mí, perdona mis pecados y me da su justicia. Pero que yo le di a cambio la culpa de mi pecado. Él muere por mi culpa, por mi injusticia, y yo vivo por su justicia. Esa es la gran noticia del Evangelio. ¿Sí me hago entender? Pero entonces seguimos en este mundo que está luchando por hallar justicia y hallar, por supuesto, paz en el corazón. En el 2015 había una guerra horrenda en el Medio Oriente. Un engendro del mal surgió. Ese engendro del mal fue una creencia sectaria llamada, se le conoció en el mundo como el Daesh o el ISIS. Y uno de los países donde hubo grandes masacres fue en Siria. Así que la gente que vivía en Siria y que vivía en todos estos países, para salvar su vida de este engendro que iba decapitando, desangrando, porque el ISIS mataba a la gente de formas terribles, lo hacía escapando, tratando de escapar a Europa. Llegaban a Turquía y en Turquía la gente salía para llegar a Grecia y de Grecia poder salvar su vida. Hubo una familia de un hombre llamado Abdullah Kurdi. Abdullah Kurdi, como todo padre, fue pasando de una región a otra para salvar a su familia, hasta que las bombas, la metralla fue llegando tan cerca de su hogar que él se vio en la necesidad de salir. Y un día recogieron la ropa que tenía, vendieron todas sus propiedades y él y sus 5 hijos junto con su esposa llegan a Turquía. Cuando llegan a las costas, encuentran aquellos traficantes de personas que montaban a la gente en barcas improvisadas. Y esas barcas improvisadas, la gente se iba arrebatada para poder salvar su vida. ¿Qué harías tú si tienes que escapar de la guerra? ¿Serías capaz de hacer cualquier cosa? Abdullah Kurdi besó a sus hijos, besó a su esposa, se montaron en la barca y comenzaron a cruzar el mar. Cuando ya iban mar adentro, una tormenta comenzó. Su esposa lo miró, los hijos comenzaron a llorar, las mujeres comenzaron a gritar
Él les decía, calma, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y Él les hizo esa promesa, vamos a salir bien de todo esto, no se preocupen, todo va a estar bien. Pero ¿cómo podía sostener? ¿Qué estaba haciendo Él? Tratando de buscar una tierra mejor. Pero una ola muy grande golpeó la barca, la reventó y todos cayeron en mar adentro. Abdulá hizo lo necesario para tratar de salvar a sus hijos. Agarró a los más pequeños y se aferró a ellos. Su esposa no sabía nadar. Y aunque él escuchaba los gritos horrendos de su esposa, no pudo hacer mucho. De repente su esposa desapareció. Él, en medio de todo eso, está haciendo un esfuerzo, pero se dio cuenta de que ya sus brazos no tenían la fuerza para sostener a sus niños que gritaban, papá, sálvame. Finalmente, sus hijos, una ola los golpeó, se los llevó. Él comienza a gritar el nombre de toda su familia. Ve un cuerpo cerca de donde está, reconoce la ropa de su esposa, se acerca hasta ella, la voltea, pero ya se había ahogado. En ese momento lo único que pudo hacer fue tratar de salvar su vida. Y en medio de esa situación en la que estaba tratando de salvar su vida, llega a la orilla. Y no vio a ninguno de sus hijos más ni a su esposa. 2 días después, en las costas de Turquía aparecía el cuerpo de un niño que parecía estar dormido. Era Alan Kurdi. Era el hijo de Abdullah, de tan solo 3 años. Quedó en la playa como dormido. Y el mundo entero vio esa imagen que golpeó al corazón de todos los padres del mundo y sensibilizó a la humanidad con respecto a esta guerra. Todos los días moría ahí gente, pero esta imagen fue la imagen que quedó grabada y que circundó el planeta. ¿Qué estaba buscando Alan? Una tierra mejor para sus hijos. Nosotros los venezolanos tenemos 8 millones de inmigrantes. Gente que ha salido de nuestro país buscando ¿qué cosa? La paz en una tierra mejor. Si yo preguntara en esta hora, ¿cuántos de los que están aquí pueden levantar su mano para poder decir si tienen un familiar que emigró? ¿Cuántos pudieran levantar la mano? Todos tenemos familiares. ¿Por qué se fueron? Porque están tratando de conseguir un lugar mejor. Pero queridos hermanos y amigos, aún buscando un lugar mejor, suceden las mayores y más grandes tragedias. Unos 6 a 7 jóvenes venezolanos que estaban entre los 18 y los 30 años, cuando llegaron a Estados Unidos, estaban en un refugio, contentos y llamando a sus familiares, ya llegamos a la tierra soñada. Resulta que un borracho y drogadicto, por un sentimiento oscuro, lanzó su camioneta hacia donde estaban los venezolanos, y como estaba tan drogado, la camioneta se volteó y literalmente dio vueltas pasándole por encima de la humanidad de todos estos jóvenes. El video todavía está en internet. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue de aquel muchacho que ve el choque y corre a donde está el choque, y cuando llega cerca se horroriza porque no estaba preparado para ver. Los cuerpos estaban destrozados y desmembrados.
Y entonces él empieza a decir, Dios mío, y se le quiebra la voz ante el dolor de ver a sus compañeros que hace unos minutos con él estaban celebrando, que habían llegado al lugar donde se iban a cumplir todos sus sueños. ¿Sabes qué es lo peor? Que las madres de todos esos muchachos jóvenes tuvieron que ver por internet cómo murieron sus hijos y tuvieron que esperar para que después fueran repatriados. Sus hijos se despidieron con besos diciéndoles, todo va a estar bien, voy a una tierra mejor y vamos la familia a estar bien porque yo voy a trabajar, y lo único que consiguieron que fue la muerte. Ese es el mundo. En este mismo instante están en barcas en diferentes partes del mundo, gente viajando y arriesgando su vida en este mismo instante para tratar de conseguir el sueño de una tierra mejor. Necesitamos una tierra mejor, ¿sí o no? Pero a veces, aún aquí en este mundo, las esperanzas se vuelven añicos. Porque este mundo, lamentablemente, es un mundo que no es justo. Es un mundo que, como decíamos, mientras que algunos comen, hay otros que tienen hambre. Mientras que algunos están celebrando, otros están en un hospital cerca, esperando que el último aliento de su ser amado deje de estar. Mientras que hay gente que está pensando en celebrar. Es un mundo desequilibrado. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Qué harías para poder darle a tu hijo una tierra que fuera diferente? ¿Cuántos venezolanos no cruzaron el Darién y cuántos de ellos no murieron en la selva? Tratando, luchando, porque necesitamos estar en un lugar diferente. Y es por eso que para tener paz, finalmente necesitamos una tierra mejor. Por eso yo quiero invitar a que leamos. Bueno, los que tengan Biblia electrónica podrán leerlo. Los que nos escuchen a través de los medios pueden buscar. Yo voy a leer aquí una promesa que está en la Biblia, que es para ti y que es para mí. Se encuentra en Isaías 65, 17 en adelante. Isaías 65. Mira lo que Dios dice. Porque he aquí que yo, está hablando Dios, he aquí que yo crearé, ¿qué cosa? Nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que Dios ha dicho que Él creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Yo soy Padre y yo necesito un nuevo cielo y una nueva tierra para Kisbel, que es mi hija, que le celebré los 15 años y que está todavía en su inocencia. Yo para ella deseo un cielo nuevo y una tierra nueva. Deseo un cielo nuevo y una tierra nueva para mi hijo Samuel, que tiene 20 años. Ya tiene que rasurarse, ya es más alto que yo, pero para mí es mi niño. Y yo no soporto que mis hijos sufran. Yo soy ese tipo de padre, yo no sé si tú eres ese tipo de padre, que puede estar muy profundamente dormido. Y si yo escucho un quejido, yo aparezco como un clavel al lado de la cama de mis hijos. Puedo estar en el sueño más profundo. Yo no estoy preparado para ver sufrir a mis hijos. ¿Y qué padre puede estar preparado para ver sufrir a sus hijos? Por eso yo necesito una promesa de este calibre. Y Dios en esta noche nos dice que hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva que Él creará. ¿Cuántos dicen amén?
¿Qué más dice esa promesa? ¿Qué más dice? Vamos a ver, mis queridos hermanos, ¿qué más dice? El versículo 18 dice: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre. ¿Para cuánto? En las cosas que yo he creado. Está hablando Dios. Y dice: porque he aquí que yo traigo, y ya aquí comienza a reducir y a decir: a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Jerusalén en este tiempo lo representa todos aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. ¿Cuántos quieren ser del pueblo de Dios? Esa promesa es para ti si perteneces a Jerusalén. Está diciendo que es para cuánto el gozo, para siempre. Pero mira lo que sigue diciendo, y voy a ver el siguiente versículo 19. Mira lo que dice: y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de ¿qué cosa? De lloro ni voz de clamor. El llanto doloroso por la pérdida y el clamor como aquella mujer que yo vi en el hospital de Yaritagua caer de rodillas porque tenía un familiar que estábamos velando. Y el dolor era tan grande que su madre en ese mismo instante le dio un infarto. La llevamos en el medio del funeral al hospital y salió el doctor y dijo: lamentablemente la señora murió. Y cayó gritando aquella mujer: ¿qué pasa, Señor? Eso era un clamor que ella no estaba pendiente si la gente la veía o no. Porque cuando llegan estas tragedias, no hay nada sino dolor puro. ¿Has pasado tú por alguna tragedia de dolor puro? ¿Has clamado alguna vez? Dios en esta noche te dice que Él ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva donde tú no volverás a clamar. ¿Quieres ese lugar? Mira lo que dice la primera parte del versículo 20. El versículo 20, la primera parte, y allí me voy a quedar, dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días. Amén. Quiere decir que lo que le sucedió a Abdullah Kurdi no volverá a pasar, porque Dios promete que ningún otro niño perderá la vida de forma temprana. ¿Quieres estar en ese lugar? ¿Sabes que esta es una promesa del Antiguo Testamento? Fíjate que ahí dice: no habrá clamor, ni habrá tampoco ¿qué? Llanto. Pero esa misma promesa la encontramos en el penúltimo capítulo de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 1 nos dice lo siguiente. Fíjate que es el mismo lenguaje, es el mismo Dios, porque hay una sola forma de salvación. Dios salvaba en el Antiguo Testamento de la misma manera que salva, porque Dios nunca ha cambiado. Él hizo un solo plan de salvación. Y la única forma de salvarse es en la esperanza que Dios da a sus hijos en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento Él prometió al niño que vendría. En el Nuevo Testamento el niño vino y era Jesús. Quiere decir que hay una sola promesa de salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Veamos entonces rápidamente lo que nos dice allí el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. El versículo 1 nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra como nueva. El Señor
llevó a Juan en visión para que ya viera el lugar donde tú y tus hijos van a caminar. Donde yo y mi familia van a caminar. ¿Cuántos quieren caminar por ese cielo nuevo y esa tierra nueva? Y mira lo que dice. Sigue diciendo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Allí donde se ahogó y se ahogan todavía, en esta semana ha sucedido. Tanta gente escapando del conflicto del Medio Oriente, no habrá más tragedia. Y dice las Escrituras, el versículo 4, esto es para ti. Dice la Biblia, enjugará Dios, ¿qué cosa? Toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá, ¿qué tres cosas no habrá? Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá qué cosa, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. ¿Has enfrentado la muerte con tus seres queridos? ¿Has enfrentado el clamor y el dolor y el llanto? En esa tierra nueva Dios dice que eso no va a suceder, y yo quiero ya estar allí. ¿Por qué nos vamos a veces de vacaciones? Nosotros nos vamos de vacaciones porque queremos reposar. Finalmente nos vamos de vacaciones porque hay algo que nos dice a nosotros, vamos a irnos a un lugar donde haya naturaleza tranquila, donde podamos tener paz. Nosotros buscamos la paz aún inconscientemente y sabemos que lo buscamos en lugares. Por eso construimos incluso casas, y cuando vamos a construir una casa hacemos lo mejor posible para que la casa sea bonita, para que todo esté adornado, para que la casa sea segura, para que sea cómoda. ¿Por qué? Porque necesitamos lugares donde podamos reposar, donde yo me acueste y me sienta seguro. El lugar más seguro generalmente para nosotros es el cuarto, y el cuarto tú lo tienes arreglado como te da la gana, y lo tienes arreglado como te da la gana porque inconscientemente ese es el lugar que cuando tú llegas después del trabajo, tú lanzas los zapatos vuelan, tú te quitas el saco como me lo quito yo y te tiras a la cama y le haces a los dedos de los pies así, los abres así y te acuestas. ¿Y por qué duermes? Porque ese lugar lo construiste para tener tranquilidad. Pero resulta que en este mundo hasta los terremotos te pueden quitar ese lugar que construiste. En Vargas hubo gente que se murió en la tragedia de Vargas tratando de salvar su lugar seguro. Hubo gente que pudo haber salido y no salió porque querían salvar sus cosas. Necesitamos un lugar de paz. Pero en esta tierra usted se podrá ir a vivir al lado de un hospital, o podrá tener un cuarto en el hospital con unos médicos que estén 24 horas, pero eso no garantiza que tú y tu familia no tendrán llanto, ni dolor, ni clamor, ni muerte. Necesitamos entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí o no? Si yo les dijera en esta hora que ese lugar, para llegar a ese lugar, lo que tienes que pagar son, ¿qué te digo yo? $50,000. ¿Qué harías? ¿Serías capaz para ir a ese lugar? Lo que necesitas $50,000, ¿te pondrías a buscar $50,000, sí o no? Imaginemos que sean 50,000, imaginemos que sean 10,000, son $10,000. ¿Qué harías tú? Empiezas a trabajar para producir, porque nos cuesta $10,000. Si te digo que para llegar a ese lugar que tiene que ver con el reino de Dios, el reino de los cielos aquí en la tierra, para llegar a ese lugar tienes que irte a Francia. ¿Qué harías tú? ¿Te harías a Francia si esa fuera el camino? Imagínate que fuera el camino. ¿Algo te detendría para ir a Francia? No, tú buscarías la manera de llegar. Pero ¿qué puedo hacer para yo llegar a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva? Tú sabes que a mí me llama mucho la atención porque yo voy a ver, ya tenemos un poquito de luz por la gente que está aquí. ¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos? Levanten la mano.
Todo el mundo. A mí lo que me llama la atención es que todo el mundo quiere ir al reino de los cielos sin saber cómo es el reino de los cielos. ¿Cómo es que queremos ir a un lugar que ni siquiera sabemos cómo vamos a llegar? La tierra nueva y el cielo nuevo. ¿Cómo vamos a llegar allá? Entonces, es muy poco lo que sabemos. Y entonces me llama a mí la atención de que hay gente que cree que incluso hay gente que ya está allá y que llega de la manera como les da la gana. El reino de los cielos no tiene 1000 caminos, no todos los caminos conducen al reino de los cielos. A Roma tal vez, pero al reino de los cielos no. Así que vamos a ver un testimonio rápido de alguien que puede darnos testimonio de eso. ¿Quién más sino alguien que haya bajado de allá? ¿Quién bajó de allá? Jesús vino. Jesús dijo lo siguiente, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Este es el sermón del monte. Y pongamos atención rápidamente. Mira lo que dice el 21. Dice, lo tiene Mateo 7, 21. Lo voy a leer. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Entrará ¿dónde? En el reino de los cielos. Empecemos por ahí. Jesús se paró y dijo las palabras más importantes para todo aquel que quiere ir al reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos? El que quiera ir al reino de los cielos, dígale que está a su lado. Mira, yo quiero ir al reino de los cielos. ¿Y tú? Ok. Ahora ponte las pilas porque ahora te tienes que ver lo que dicen las escrituras. Jesús dijo, el que es el dueño del reino, dijo, no todo el que venga a decirme a mí, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué estaba queriendo decir eso? Que no se entra con información, no es con información. No se entra diciendo con la boca, Señor, cuánto te amo, Dios. Yo quiero decirles algo. Usted va a la cárcel de Tocorón y usted entra y le pregunta a los presos que están allá, dice, ¿ustedes cómo están? ¿Cuántos de ustedes creen que van a ir al reino de los cielos? ¿Y usted qué cree que van a hacer su tipo? Van a decirte, claro que sí, vale, yo estoy seguro que yo voy para allá. ¿Sí o no? Nosotros en nuestros buenos deseos queremos que todo el mundo llegue al reino de los cielos. Y eso está bien, pero aquí Dios nos está diciendo claramente, no todo el que habla y dice, no es diciendo, no basta que tú sepas estos versículos que los sepas de memoria, no van a hacer que llegues al reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, y que tiene a Dios en la boca. Cuando a veces visitamos a la gente y le preguntamos cómo está su relación con Dios, y la gente dice, no, Dios está conmigo. No, siempre Dios está conmigo. Dios lo tengo en la boca. Mira, cuando me acuesto, yo, Dios. Cuando salgo, yo, Dios. Dios, Dios, Dios. Eso no va a hacer que llegues al reino de los cielos. ¿Qué sigue diciendo la Biblia? Agárrese aquí todo el mundo, porque gracias a Dios no son $10,000 lo que necesitamos. Lo que necesitamos es saber lo que dice la Biblia. Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. No es el que dice, sino el que hace. ¿Y el que hace qué cosa? La voluntad mía, lo que me parece es la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? ¿Sabes por qué en el cielo hay paz? En el cielo hay paz porque en el cielo no hacen lo que les da la gana a ninguno. En el cielo solo se hace la voluntad ¿de quién? Del Padre. Hubo un tipo que en un momento de la eternidad quiso hacer lo que quería y lo botaron de allá. ¿Saben quién fue? Satanás. Él un día quiso mejorar el cielo. Él un día quiso decir, oye, yo creo que tu reino es injusto. Por ahí comenzó y empezó a hablar con una cantidad de ángeles. Yo también estoy al lado de esta gente. Mire, y empezó a hacer un sindicalismo allá arriba y se formó este problema y el tipo lo botaron. ¿Dónde vino a caer el sinvergüenza? ¿Por qué no hay paz en este mundo? Porque el príncipe de este mundo no es Dios. Aquí en la tierra no se hace la voluntad de Dios. ¿Qué dice el Padre nuestro?
Padre nuestro, vamos a ver si lo sabemos, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace donde. Tú deberías decirle al Señor cada día: Señor, en mi relación contigo he decidido hacer no mi voluntad, sino la tuya. Y yo quiero para esta tierra que se haga la voluntad tuya como se hace en el cielo. Hasta en el Padre nuestro está. Lo que no está en la boca, pero no en el corazón. ¿Te das cuenta? Cuando tú vas a la cárcel y le dices al malandro: ¿te sabe el Padre nuestro? Claro que sí, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero eso está en la lengua. No es el que dice, sino es que el que hace. La pregunta es: ¿tú haces la voluntad del Padre? Yo quiero decirte que hay todo tipo de religiones y hay todo tipo de cristianismo. ¿A quién le estaba diciendo esto Jesús? Jesús le estaba diciendo esto no a gente que no conocía a Dios. Él le estaba diciendo al pueblo de Dios, diciéndole: miren, ustedes hablan mucho de Dios, yo bajé del cielo y todavía no me reconocen. No es el que dice, sino el que hace. ¿Y el que hace qué cosa? Esto se pone más interesante. Veamos lo que sigue diciendo la Escritura. Mira lo que dice el siguiente versículo, rápidamente, el 22. El 22 dice: empieza Jesús a decir cosas muy serias. Muchos me dirán, ¿cuándo? En aquel día. ¿Sabes a qué día se refiere? En el día final. Cuando ya este mundo, que no es para siempre, al cual tú y yo nos estamos tratando de acomodar creyendo que este mundo va a mejorar, y este mundo no va a mejorar. Este mundo nos dice que va a terminar, y Jesús está diciendo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos ¿qué cosa? Muchos ¿qué? Quiero decirte que ni echar demonios, ni profetizar, ni hacer muchos milagros es la evidencia de que alguien va a poder llegar al reino de los cielos. ¿Quién lo dijo? Esto lo dijo Jesús. Esto es bastante grave. Porque todos los que somos cristianos, incluyéndome a mí que estoy aquí parado, que quiero ir al reino de los cielos, Dios me está diciendo a mí: no creas que por estar predicando una semana en la iglesia de Maracay Norte, tú vas a llegar al reino de los cielos. Yo he pasado la semana predicando y visitando, y hemos visto cómo el Señor está tocando los corazones y está pasando cosas maravillosas. Pero yo no le puedo decir al Señor: mira, Señor, mira lo que yo hice, estoy predicando en Maracay, se fue la luz y seguí predicando. Mira cómo yo soy para adelante. No es eso lo que va a hacer que yo entre al reino de los cielos. ¿Qué es lo que va a hacer que entre al reino de los cielos? Entonces, ¿en qué debería enfocarme? Tendría que saber qué rayos significa hacer la voluntad del Padre. Si yo no sé cuál es la voluntad del Padre, entonces yo no voy a ir para el baile. ¿Es hacer qué cosa? Oye, mis hermanos, esto es bastante complicado. Jesús, cuando se iba a ir la noche en que iba a ser tomado, dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dice las Escrituras que Él dijo. Y Él dijo, mira lo que sigue diciendo abajo. Veamos esto. Rápidamente. Dice las Escrituras. Ya vamos a ir redondeando. Versículo 23. A todos los que habrán hecho muchas obras, por eso hablar de la justicia es interesante, como hablamos ayer. Dice, entonces les declararé,
¿Qué les declararé? Nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué cosa? Hacedores de maldad. Para Dios, hacer milagros, profetizar, sacar demonios, sin hacer la voluntad de Dios, es hacer ¿qué? Maldad. ¿Sabes qué significa la palabra maldad allí? La palabra maldad está escrita en un idioma. Esto fue escrito en griego. ¿Y sabes qué significa la palabra maldad? Anótalo. Significa anomía. ¿Qué significa? Y te lo voy a explicar. Lo tenía para que lo vieras aquí, pero lo vas a escuchar. Anomía es una palabra compuesta. La palabra a significa no o negación. Y la palabra nomos significa ley. La palabra maldad que está allí, y usted lo puede verificar en cualquier diccionario, el internet está lleno de eso. La maldad es ir en contra de la ley de Dios. Es anomía. Si yo no me ajusto a la ley de Dios, que es el nomos, su ley, su norma. ¿Y en qué está basada la norma de Dios? En dos principios. A Jesús se le preguntó, ¿en qué consiste la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. De estos dos principios depende toda la ley, el nomos. Quiere decir que el principio principal de la ley es el amor. No matarás, no hurtarás, no codiciarás, no cometerás adulterio. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. ¿Está basado en qué? En el amor al prójimo. Porque mi mamá es mi primer prójimo y mi papá. ¿Sí me hago entender? Quinto mandamiento. Y los mandamientos que tienen con amar a Dios: no tendrás dioses ajenos, no harás imagen de ninguna cosa que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me desobedecen. Ese es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, porque no dará por inocente al que tomara el nombre de Jehová tu Dios, porque hay poder en el nombre de Dios. ¿Y cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No hagas en él cosa alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu extranjero, ni tu bestia que está bajo tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. ¿Y qué más dice? Por tanto, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. ¿Sabes cuál es el gran problema de toda la humanidad? Que a nosotros nos gustan 9 mandamientos, pero hay uno que no nos cala. Porque ¿cuál es el día donde las playas están más hirviendo? ¿Cuál es el día donde el mercado tiene las mayores ofertas? ¿Cuál es el día donde se vende más alcohol en toda la tierra? ¿Cuál es el día donde muere más gente en todo el planeta? Es el día donde la gente más se desenfrena. ¿Cómo es que nosotros se nos ocurrió creer que podíamos cumplir con la voluntad de Dios como a nosotros nos parece?
Estamos viendo entonces lo que dijo Jesús. Por lo tanto, si quiero ir al reino de los cielos, debo cumplir con su ley. Y es una ley de amor. Si amo a Dios, cumplo los 4 primeros mandamientos. Y si amo a mi prójimo, cumplo los 6 restantes. Es un asunto de amor. ¿Por qué los adventistas hacemos lo que hacemos? Algunas personas consideran que nosotros estamos judaizando. Pero el sábado para nosotros es el día de mayor paz y gozo, porque es un día en que yo me desconecto de trabajo y de todo para buscar de manera intensiva la presencia de Dios. ¿Quieres ir al reino de los cielos? No es el que dice, sino los que hacen. Finalmente hay un versículo más, con esto vamos a ir terminando, queridos. Jesús dijo algo más en una entrevista privada que hizo con alguien llamado Nicodemo. Nicodemo era un religioso. Nicodemo ya se había circuncidado. Nicodemo parecía que toda la vida espiritual la tenía arreglada. Nicodemo no era cualquier persona. Y le dijo, Señor, a mí me parece que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no podrá ver, imagínense, ni siquiera ver el reino de los cielos. Y Nicodemo entonces le dice, Señor, ¿cómo es eso? ¿Será que era un viejo ya? ¿Será que un hombre viejo puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y entonces le dijo lo que dice este versículo. Vamos a verlo. San Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y nos dice el versículo 5. ¿Lo tienes? Dice, de cierto, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de qué cosa, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Hay que nacer ¿qué? De agua y del Espíritu. Entonces, ¿quién coloca lo necesario para poder entrar? ¿Quién lo hace? El dueño del reino. Nacer de nuevo significa que debemos volver a ser creados, recreados. Y eso lo hace el Espíritu Santo cuando yo muero en las aguas del bautismo y vuelvo a nacer en la resurrección de Cristo. Eso es lo que significa. ¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos, una tierra nueva? Un cielo nuevo. ¿Qué hay que hacer entonces? Hacer la voluntad del Padre y hay que nacer de nuevo. De hecho, cuando nacemos de nuevo, Dios nos capacita para poder cumplir la voluntad del Padre. Porque somos nuevas criaturas, he aquí, todo el que está en Cristo, nueva criatura es, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. El año pasado pasamos nosotros por la tragedia de recibir la noticia de que mi mamá le dolía el estómago. Mi hermana fue al día siguiente a llevarla al hospital porque tenía días. Y entonces me dio la noticia que nadie quiere escuchar. Nadie. Mi mamá tiene un tumor en el hígado. Uno nunca espera esta noticia. Uno nunca la espera. Y recuerdo que a partir de allí pasaron un mes que fue de carreras, de tantas cosas. ¿Y saben? Un compañero mío, su mamá había muerto
del mismo cáncer que mi mamá le encontraron. Y cuando él la llamaba por teléfono, porque estaba a distancia, así como yo estaba a distancia de mi mamá, él escuchaba los gritos de su mamá de dolor. Y cuando ella murió, yo me llené de pánico, porque yo dije, es el mismo cáncer, en el mismo lugar. Y yo me arrodillé y clamé al Señor. Y yo le dije, Señor, por favor, no permitas que mi mamá sufra de esa manera. Y dice la Biblia en el Salmo 23, que aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, la Biblia no dice que tú no vas a pasar por el valle de la sombra de la muerte. La Biblia dice que aunque tengas que pasar por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y dice que tu vara y tu callado me pueden infundir, ¿qué cosa? Y yo me agarré de esa promesa y le dije, Señor, que tu vara y tu callado le infundan aliento a mi madre. Mi madre era una ancianita. Mi madre no iba a entender qué era el cáncer. Mi madre era un ser tan inocente que era imposible que nosotros la pasáramos por una quimioterapia. Lo que hicimos fue darle amor lo más que pudimos y orar con ella. Y las siguientes 4 semanas yo salía de mi trabajo en Nirgua y volaba el jueves a Valencia para estar jueves, viernes, sábado y domingo con mi mamá, durmiendo con ella en la cama. Y mientras que ella dormía, yo lloraba al lado. Y oraba al Señor para que cumpliera su promesa. Poco a poco mi mamá se fue apagando, pero nunca se quejó. Yo vi la mano de Dios en todo el proceso. Pasó la 4ª semana y yo recuerdo que ese domingo me tenía que ir a la universidad. Tomé mi carro y manejé con mi familia. Era un tren de mucho cansancio. Ya me tenía que ir. Y llegué a la esquina de la casa y algo hizo que me detuviera. Apagué el carro, abrí la puerta, dejé el carro atravesado en la calle y salí corriendo hasta la casa. Entré al cuarto. Mi mamá a veces tenía episodios donde por los fármacos que tomaba no estaba muy consciente. Me llegué hasta su cama, le tomé la cara y le dije, mamita, mamita. Y lo que me salió dentro decirle fue, la sangre de Cristo tiene poder. Eso fue lo que me salió, no me salió más nada. Yo no lo pensé, fue lo que me salió decirle. Y ella, el Señor le dio lucidez en ese momento y me miró y me dijo, amén. Y después la besé con un llanto y llorando y le dije, bendición, mamá. Y mi mamá me dijo, hijo, Dios te bendiga. Me fui hasta el carro, manejé, pasó la semana y el jueves, cuando me estaba colocando los zapatos para regresar después del salón de clase, ahí me llamaron y me dijeron, tu mamá falleció. Yo después entendí que Dios en su misericordia nos estuvo acompañando. Y sabes, cuando yo llegué al féretro y coloqué mis manos sobre el féretro y vi el rostro de mi mamá apacible como si estuviera durmiendo, comencé a llorar y lo único que me salía era decir mamá, mamá, mamá. Pero como un rayo me pasó en la mente la promesa de la segunda venida de Cristo. Y en ese momento dije lo siguiente, yo me tengo que preparar para ver a mi mamá, porque mi mamá
murió en Cristo. En ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, yo la voy a ver. No te lo puedo mostrar ahora, pero allí en mi Biblia tengo 2 hojas del árbol que le da sombra a la tumba de mi madre. Las arranqué en el día del funeral y las tengo allí como un recuerdo. Aún están verdecitas como aquel día. Las plastifiqué y las tengo allí. Las llevo en mi Biblia porque es el lugar de la esperanza. Yo sé que el Señor levantará a mi madre de ese lugar y yo la volveré a ver. Porque mi mamá entregó su vida a Cristo Jesús, nació de nuevo e hizo la voluntad del Padre. ¿Tú quieres ir al reino de los cielos? ¿Tienes que encontrarte con alguien? Yo quisiera orar por aquellas personas que están dispuestas a hacer la voluntad del Padre, y las que han nacido de nuevo y las que necesitan nacer de nuevo. Todo aquel que tenga esta esperanza clara, con lo que se despide de esta. Quiero decirte que Dios desea que todos vayamos, todos los que estamos aquí, ninguno debe faltar, pero todos debemos cumplir con el requisito. ¿Cuáles son los 2 requisitos? Cumplir la voluntad del Padre y nacer de nuevo. Este sábado van a haber personas que van a nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Y yo quiero orar en esta hora por esas personas. Voy a pedirle a los que ya han tomado esa decisión que pasen aquí al frente. Que pasen aquí al frente los que este sábado van a morir en las aguas del bautismo y van a volver a nacer. ¿Cuántos dicen amén? El sábado va a ser un día de enorme bendición, ¿sabes? Cosas hermosas van a pasar. Y yo sé que estos queridos hermanos incluso van a dar unos testimonios muy especiales. Porque ellos se convertirán en ciudadanos del reino de los cielos. ¿Hay alguien más que aún no haya entregado su vida a Cristo y que quiera decirle: yo quiero ser bautizado como dice la Biblia, por inmersión y nacer de nuevo? No sé, porque es que ahorita estamos en oscuridad. Pero si hay alguien más que quiera pasar aquí al frente, este es el momento y este es el lugar. Ok, entonces que pase aquí. Ah, ok, perfecto. Ah, perfecto. Ella nos está diciendo que una de nuestras visitas que estaban aquí tuvo que irse, pero que también va a entregar su vida a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a orar. No sé si hay alguien más y mientras que estamos orando puede pasar al frente a este lugar. No sé si hay alguien que sienta que le hace falta todavía algo y que tiene temor y dice: Señor, ayúdame, yo necesito dar este paso. Si hay alguien así que necesite que Dios le ayude, pasa a este lugar. Dios quiere bendecirte. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque tu brazo no se ha acortado para salvar. Tú has dispuesto lo necesario para que todos vayamos al cielo nuevo y a la tierra nueva. Y aquí hay 2 hermosas almas que tú has tocado para poder, Señor, constituirlos en ciudadanos del reino de los cielos. Ellos están dispuestos, Señor, a nacer del agua y del Espíritu, porque ya tú conquistaste sus corazones. Y están dispuestos por el poder del Espíritu Santo a hacer la voluntad del Padre. Por amor, porque es una relación
de puro amor, obediencia por amor, justicia de Cristo que perdona pero que transforma. Gracias, Señor. Bendice a toda la iglesia, bendice a todos nuestros hermanos y permite que mañana y pasado veamos la gloria de Dios. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Cuántos les saludan? Saludemos a esta gente. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Gracias, pastor. Bien, vamos a terminar cantando y nos vamos. No sé si podemos cantar aquí con este equipo en este momento. Y